Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Muy bienvenidos y muy bienvenidas a su podcast Tejidos de Conciencia, el podcast que te invita a mirar desde la conciencia esos temas más incómodos, incluso lo que nos decimos sobre el dinero. Yo soy Anita Y yo Lovi. soy Marianne de Yaca y hoy tenemos a una invitada muy especial, así que les damos la bienvenida a todos ustedes que nos escuchan y también a nuestra invitada. Si la quieres presentar, Anita. Sí, claro que sí, es un honor para mí presentarles a Erika Sandoval Álvarez. Em, Erika, me encanta lo que conjugas en tu equipaje, en tu bagaje, y que por eso quisimos invitarte hoy. Ella es una referente del impacto de las emociones en las finanzas. Es psicóloga especializada en psicología positiva y al mismo tiempo agente de seguros y finanzas, certificada por la Comisión Nacional de Seguros y Finanzas, y tiene una especialidad en inversiones a largo y mediano plazo. Ya lleva más de 10 años de experiencia y me encanta esto, cómo te has, ¿no? Ahora ya nos vas a contar también cómo hiciste ¿no? Como por qué se hizo este mix en ti, ¿no? En la psicología y las finanzas, que parecen dos mundos distintos, ¿no? Pero tu enfoque me encanta, ¿no? Enfocada en combinar la inteligencia emocional con la asesoría también técnica especializada en finanzas, en la protección del patrimonio. Eh, Así que te doy la bienvenida a este podcast y muchas gracias por estar aquí. No, mi Anita, gracias a ustedes, gracias Marian, gracias Anita por esta oportunidad de compartir, ¿no? De compartir, de hablar de un tema que, que a muchos nos interesa, que es hablar sobre el dinero y sobre lo que nos decimos acerca del dinero. Y pues me encanta tener este espacio para poder llegar a más personas y que empecemos a reflexionar acerca y a hablar de este tema tan importante. Ujú. ¿Y qué te llamó a ti, a ver, de la psicología, entrar en las finanzas? Eh, Mira, llevo más de 10 años como psicoterapeuta en consultorio, veo parejas y recuerdo mucho a esta pareja y es una historia que me pasó. Estaban ahí como negociando la parte de la relación. Íbamos muy bien y cuando llegamos al tema del dinero, o sea, pareciera que todo lo que habíamos trabajado se había terminado porque no había manera de entrar al tema del dinero, ¿no? Obviamente yo ahí era incompetente totalmente, no sabía por dónde entrar y fue cuando empecé yo a buscar asesoría y ver qué podía aportar a sus vidas. Entonces, tuvimos un coach financiero dentro de la misma terapia que nos ayudó precisamente a ir poniendo en orden. Y fue cuando yo me voy dando cuenta de la importancia que hay, de la relación que tenemos con el dinero, de las emociones que hay alrededor del dinero, ¿no? Toda esta parte de control, de a veces sentir que cuando tenemos dinero tenemos poder y cosas así que se entretejen en una relación de pareja que fue muy palpable verlo. Y fue cuando yo dije, creo que algo hay que hacer dentro de las finanzas personales que necesitan esta parte humana, esta parte emocional, esta parte de entenderse desde lo más humano. Y a principios de año di un curso de finanzas personales para mujeres y justamente era lo que me decían. A veces hablar de finanzas pensamos que es frío, que es netamente numérico, pero no. Hablar de finanzas es cálido, es emocional, pero tenemos que entender lo que nos está moviendo con respecto a nuestra relación con el dinero. Y es ahí donde nace mi gusto y la combinación de la psicología con la parte de las finanzas. Obviamente, pues me llevó a especializarme en diferentes áreas que yo no tenía, pues no tenía las credenciales para estar haciendo esto, ahora ya las tengo, gracias a Dios, y me siento con la tranquilidad de poder acompañar de manera integral a una persona en poner orden a sus finanzas, en relacionarse, tener una mejor relación con el dinero y obviamente en planear de manera consciente. Creo que es lo más importante, de tener conciencia
de esta parte del dinero y de la planeación, porque el dinero es como la buena salud, nadie se acuerda de él hasta que no lo tiene, ¿no? Entonces, Ujú. creo que es muy importante empezar a hacer conciencia. Y es así como yo combino esta parte de las finanzas con la psicología. Qué lindo, qué hermoso, qué hermoso. Hablaste, me gusta que hablaste mucho, mencionaste varias veces el orden en las finanzas, el orden. Además, como dices, ¿no? Hay un orden interno y también luego se cambia cuando hay un orden en pareja o en una sociedad o algo así. Me gustaría preguntarte entonces, qué sería el desorden en las finanzas Mm, y cómo se vería el orden? ok. Yo creo que básicamente el desorden lo podemos ver de manera muy palpable en un principio básico de las finanzas. Gastar más de lo que ganas. Ese sería un primer síntoma de desorden, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque tener orden es ajustarte a lo que ahorita tienes, ajá, a lo que estás generando en este momento y saber a dónde se te está yendo el dinero. O sea, tener una conciencia de decir, el dinero que estoy ganando en este momento, que está ingresando, se está yendo a esto. ¿Por qué? Porque el dinero es un intercambio, bueno, eso ustedes son expertas, el dinero finalmente es energía, pero también es un intercambio de un servicio que yo ofrezco, obtengo algo a cambio y en este mundo material pues es el dinero, ¿no? Cuando yo lo recibo con alegría, lo recibo con agradecimiento y le doy un fin al dinero, ajá, lo ocupo para algo, eso me está generando un orden, ajá, un orden de ocuparlo para mis necesidades básicas, ocuparlo para diversión, ocuparlo para dar, ¿no? O sea, la parte de cómo yo contribuyo con lo que gano para dejar un mundo mejor, para ponerlo al servicio de los demás, ¿no? También es súper importante. Y entonces el desorden sería la parte contraria, cuando yo con el dinero, primero, no agradezco lo que me llega, ni siquiera paro a reconocer un segundo de decir gracias por este dinero que me está llegando, no lo hago. Y por el contrario, digo, ay, no me va a alcanzar, ¿no? O sea, desde esa relación, cómo yo me estoy relacionando cuando yo recibo ese dinero. Segundo, tener deudas, ajá, gastar más de lo que tengo, de lo que gano, y no saber en qué se me va el dinero. Eso es desorden, o sea, no tener la conciencia de decir, ¿en dónde estoy poniendo mi dinero? ¿Qué está siendo producto de mi servicio, de mi trabajo? Para mí sería eso el desorden. Erika, gracias. Yo quisiera preguntarte, ¿qué hay detrás del desorden? ¿Qué es lo que nos mueve a gastar más, por ejemplo, de lo que nosotros ganamos? Y me parece que un principio de orden, por ejemplo, puede ser que la gente anote cada vez que gasta dinero, que lo anote, cada vez que gastas dinero lo anotas, cada vez que, y así vas sumando. Eso te podría llevar a un orden. Pero si no anoto todos mis gastos y gasto más de lo que gano, ¿qué es lo que está pasando en el interior? ¿Cuál es la Mm. emoción que está ahí moviendo el desorden? Qué Porque yo precioso yo escuchar. yo te puedo Perdón. responder desde lo que yo pienso, desde lo que yo creo desde Teos, y podríamos aquí armar como toda una charla e indagar más, ¿no? Porque si no indagamos en el desorden emocional o en las creencias que hacen que gastemos más de lo que ganamos, entonces va a ser muy difícil poder generar un orden. Ujú, es correcto. Ay, Marian, qué interesante pregunta y te voy a responder con toda esta parte de la experiencia que he tenido acerca del acompañamiento que he hecho a muchas familias, en poner orden a sus finanzas. Y básicamente una de las cosas, cuando no hay orden en nuestras finanzas, no hay orden en nuestras emociones y en cómo nos estamos relacionando con el dinero. Y hay particularmente una emoción que me refieren la mayoría de personas que cuando gastan más de lo que tienen
ajá, normalmente es por sentir pertenencia a un grupo, con alguien, o sentirse aceptadas o avaladas o avalados, ajá, con sus hijos, con su pareja, con un grupo de amigos. Entonces, si vamos más atrás de eso, de ese sentimiento de pertenencia, ¿qué hay en el fondo de una persona que está queriendo agradarle con algo que no tiene a alguien más? Pues estamos hablando de autoestima. ¿No? Ujú, Estamos hablando de que no hay un amor a mí misma, de que no hay esta valía a mí misma hacia adentro, que la estoy buscando y la estoy poniendo en el exterior. Y eso me hace generar un desorden muy grande. ujú, mm. Y ahora que hablabas de este sentido de pertenencia, pienso, por ejemplo, en qué cosas gastaríamos de más. Yo creo que gastamos de más en lo que no necesitamos. Realmente, porque no vas a gastar de más en comida, por ejemplo, ¿no? O no vas a gastar de más en cosas que realmente necesitas. Vas a gastar de más en marcas, Mm, o en bolsas, o en zapatos, o en, yo no sé, en marcas de ropa que ya ni necesitas, pero ahí tienes más. ¿Cuánta gente hay que llegas a su casa y es así, los closets se salen de muchisísima ropa, de muchísimos zapatos, de muchísimas bolsas y todas de marca, de marca, de marca? Entonces, también, me parece que en esto que estás diciendo vale la pena analizar las trampas en las que caemos con toda la publicidad y con todos los medios de consumo, que son consumos innecesarios, y de verdad que son innecesarios, pero atienden a una herida de falta de pertenencia, como tú decías hace un momento, ¿no? Entonces, tendríamos que estar muy alertas, yo creo que con esto de no dejarnos atrapar, con el tema del consumo. Es que el consumismo tiene que ver con este desorden económico, porque además yo diría que el consumismo es una enfermedad social, ¿no? claro. Nos genera necesidades, el consumismo está diseñado para generar necesidades, ajá, más allá de lo que realmente necesitamos, Ujú, ¿no? Entonces, ¿en qué gasta más una persona? En estilo de vida, ¿sí? exacto. ¿En qué se le va? En estilo de vida. Ni siquiera en necesidades básicas. Se le va en estilo de vida. ¿Por qué? Por pertenecer, ¿sí? Porque hay una necesidad, hay una herida de algo, ¿no? Y muchas de las cosas, de hecho hay un estudio muy interesante de la felicidad, donde se observa básicamente que cuando nosotros ocupamos el dinero para comprar, nuestra felicidad es así de chiquita y de momentánea. Ujú. Perdón. Entonces, y cuando el dinero lo ocupamos con un sentido de servicio, el impacto que tiene en la felicidad de las personas es más larga, más duradera y permanente, ¿no? Pero sin embargo, pues toda la mercadotecnia, todos los estereotipos que se han estado generando, yo sí podría decir que es hasta incluso un medio de control, ¿no? De enfócate en esto, ¿sí? Trabaja en el exterior, ¿cómo te ves? ¿Sí? Exacto, Entonces, en lugar exactamente. y pocas personas paran a decir, o sea, realmente esto me está aportando en mi interior. Y es ahí en donde se les va el dinero, en lucir bien. Ujú. Fíjate que lo que dices es súper interesante porque, si 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 tú le dices si yo le digo a un paciente que consuma productos orgánicos, de preferencia, ¿no? Que el frijol que consuma sea orgánico, que el arroz sea orgánico, que las verduras sean orgánicas, la gente se alarma muchísimo y me dice: "Pero es carísimo, ¿en cuánto me va a salir ese supermercado? Eso es muy caro", y no lo van a comprar solo porque es muy caro, pero sí pueden comprar cualquiera de estos otros productos
que van a dar algo a su imagen personal, ¿no? En donde va a ser mucho más, o sea, y ahí sí no van a medir cuánto cuesta, no les va a importar si eso es más caro, lo que les va a importar es tener eso del consumismo, que, obedece a un cuidado y a una nutrición externa, que es una nutrición falsa, que es como un barniz que nos ponemos y no hay una nutrición interna, ni a nivel emocional, ni a nivel físico, ni a nivel mental, ni a nivel espiritual, ¿no? Claro, y finalmente las personas, ahorita que dices eso de la comida, sí te dicen, es que comer sano es caro. Ujú, Ajá, porque me lo han dicho, es caro, ¿no? ujú, Pero si tú les dices, oye, pero ponerte unas uñas postizas es caro y no te aporta nada, pero se las ponen. Ajá, ujú, porque está viendo una elaboración de una compensación interna, ujú, ¿sí? La otra parte que es súper interesante observar, así como tú lo observas en la alimentación, yo les digo, oye, empieza a generar una inversión para tu retiro que te permita vivir tranquilo, cómodamente, ¿sí? Sin necesidad de estar penando en la tercera edad. Y les dices, empieza con 3,000 pesos mensuales. Y te dicen, no tengo 3,000 pesos mensuales. Pero si tú los invitas un fin de semana a un antro, esos 3,000 pesos se los gastan en una sentada en un bar. Y ahorrar 3,000 pesos mensuales es mucho, no lo tienen y aparte es mucho tiempo. Entonces, también hay una idea con respecto a la prevención, así como lo es en la comida, como lo es en la salud, hay una idea de que es mucho tiempo y para qué. Igual y ni llego, ¿no? Pero ¿y si llegas? ¿Cómo quieres llegar? Entonces, equilibrar la parte de estilo de vida y calidad de vida para mí es súper importante porque tampoco se trata de negarte cosas, ¿no? O de restringirte, pero de vivir en equilibrio. Calidad de vida, lo que como, lo que veo, lo que siento, lo que oigo, o sea, cómo yo alimento mi cuerpo, mi espíritu, ajá, pero también yo cómo prevengo, ¿sí? Eso es súper importante. ¿Por qué? Porque si la esperanza de vida cada día es mayor. Y entonces, ¿cómo queremos llegar? Si quieres llegar con calidad de vida, cuida tu alimentación, pero también cuida tus finanzas, ¿sale? Porque ya no vas a tener la misma fuerza a los 60 para generar, ya no vas a ser igual de productivo. Entonces, no se trata de que te limites, se trata de que equilibres calidad de vida con estilo de vida, sin que eso represente para ti tener, por ejemplo, una deuda, que además va a ser una deuda mala porque no te va a traer más dinero, te está quitando dinero, ¿no? Y es lo mismo con la comida. No comes bien, ajá, te está quitando vida. sí, por supuesto. Y, ahora que dijiste, llegas a los 60 y no tienes la misma capacidad productiva, ahí sí no estoy de acuerdo. Justo Sí, por lo que acabas ya de sé, decir. sí, sí, yo me puse, sí, y lo entendí perfecto. Dije, ¿con quién estoy hablando? Marian, pero eres Pensé lo una mismo, pensé lo entre mismo. cuántas. O sea, eres una entre cuántas. ¿Cuántos somos que realmente tenemos Sí. esta conciencia de cuidar lo que comemos, de cuidar lo que vemos, de cuidar lo que oímos, de cuidar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que generamos, incluso cómo generamos el dinero? ¿No? Por supuesto que yo quiero llegar como tú a mis 60, 70 siendo productiva, pero eso implica una responsabilidad desde ahorita. Claro, ¿Estás de es acuerdo? O sea, productiva y viéndote bien, con una energía y con una salud óptimas y teniendo una buena apariencia. Yo les digo siempre a mis pacientes: "Aquí en esta carita no hay botox". claro. Y lleva una responsabilidad. Sí, por supuesto, lleva una responsabilidad y un compromiso. Pero fíjate que me gustaría muchísimo
seguir profundizando más en todas las creencias. Yo he trabajado mucho mi relación con el dinero, porque, ya lo hemos platicado en algún episodio nosotras atrás, y por eso también nos Ujú, gustaba mucho la idea de invitarte ahora, porque yo vengo de una mamá que vivía en la escasez. Su estado de conciencia era un estado de conciencia de escasez, y ella podía estar viajando en Europa, pero se sentía pobre. ¿No? Entonces, ujú, racionaba la comida, y porque no va a alcanzar, y esto tampoco va a alcanzar, y siempre estaba muy preocupada por el dinero, y tenía todas estas frases y todas estas, creencias. Nos decía: "El dinero no se recoge con la escoba, el dinero no crece de los árboles, si quieres dinero tienes que partirte el lomo, ¿no? Que luchar mucho, que sufrir mucho para que el dinero llegue a ti". Entonces, me gustaría muchísimo que profundizáramos en esto, que hay como mucha creencia ahí alrededor. Y por otra parte, Erika, algo que sí me gustaría muchísimo que tocáramos es cómo el dinero, sobre todo la relación de la mujer con el dinero, porque la mujer, si vemos nosotros las mujeres de la antigüedad, como las mujeres todavía en 1920, en 1930, las mujeres, pues, no trabajaban, las mujeres poquitas mujeres en el mundo estaban luchando por el voto, por ser consideradas, por poder estudiar, ¿no? Porque no se les tratara como animales de carga, o como las sirvientas de las casas, o como la máquina productora de hijos. Entonces, la mujer ha ido teniendo una transformación en su propia, primero, en su capacidad para ganar dinero, y después en su manera de relacionarse con el dinero, en donde ahora puedes ver a las mujeres que también, además de ser mamás y de ser amas de casa y de ser esposas o compañeras, también son altamente productivas, y cómo el dinero finalmente es el principio de la libertad. Ay, me encanta que hayas dicho eso. El dinero es el principio de la libertad, porque yo siempre, cuando estoy con una mujer aún que es productiva, que gana su propio dinero, les cuesta mucho trabajo tomar decisiones de manera personal, ajá, sobre su dinero. Entonces, y hay otras personas, hay otras mujeres que precisamente les cuesta mucho trabajo aceptar que son dignas de recibir este dinero. Entonces yo siempre he dicho que cuando las mujeres, y en general, porque hablo en todos los estratos económicos, o sea, no es como cuestión de un estrato, hay estas, como estas pequeñas herencias de paradigmas que tenemos como ahí arraigados y que tenemos que hacer mucho trabajo de conciencia. Entonces yo siempre digo que cuando una mujer sea libre de tener un dinero en la bolsa y de decidir sobre él, va a tener precisamente la posibilidad de libertad, la posibilidad de elección, porque el dinero es un acelerador, ¿no? Ujú. Aquí es un acelerador de sueños, es un acelerador de metas, es un acelerador de ese proyecto que tienes, pues te va a permitir acelerar. Y yéndonos como a las creencias, Marian, pues son un montón. O sea, la verdad es que como mexicanos son muchísimas y tenemos que hacer conciencia que también traemos una historia, porque no nada más es nuestras creencias con respecto al dinero, son esas creencias o esos paradigmas, esas ideas limitantes con las cuales nosotros crecimos, todos, ¿no? Que vienen de nuestros papás, pero que vienen de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y que cada generación vivió circunstancias diferentes, pero que nadie paró a cuestionar por qué para ganar dinero tengo que trabajar tanto de sol a sol, ¿no? Y los tiempos ya no son diferentes y resulta que hoy podemos generar dinero a través de una pantalla como en la que estamos ahorita y de repente seguimos con la idea de es que tengo que trabajar de sol a sol para ganarme dinero y te das cuenta que esa idea ya ni siquiera está siendo compatible con la modernidad en la que estamos viviendo, ¿no? Por ejemplo. Yo creo que, trabajas esta frase de trabajar de sol a sol, que se le escuché decir a mi abuelo, es algo que viene,
no de las personas que trabajan a nivel profesional, sino del campesino. El campesino que okey. trabaja de sol a sol. Y de verdad, y esto es una tristeza, Ujú, pero nuestros campesinos. O sea, México estaba lleno de campesinos que trabajaban en el campo mexicano y teníamos un alto nivel de productividad. Pero se han ido yendo o se fueron, ya no se pueden ir tanto a Estados Unidos a trabajar el campo y a enriquecer un país y una cultura que no es la nuestra. Entonces, también esto ha dado un cambio. Porque esta frase que tú estás mencionando ahora de trabajar de sol a sol, no se refiere a los profesionales o a los ujú. oficinistas, sino al campesino, a la gente que trabaja en el campo de sol a sol tal cual y que está piscando el algodón o el jitomate o el maíz. Entonces, me parece que como la idea y las maneras de ser productivos han ido cambiando, porque trabajar de sol a sol es lo que queremos que vuelva a suceder en México para que los campos en México se vuelvan a revitalizar de aguacates y de chiles y que nosotros podamos volvernos una potencia, que exporta, de exportación, porque, México es un país rico, es un paraíso que con una tierra maravillosa que ya quisieran muchos países del mundo, ¿no? Entonces, quisiéramos muchos campesinos, mucha gente que trabaja en el campo. Ahora, cada vez hay más tecnología que ayuda a que este trabajo no sea tan arduo, pero, salir a oficinas y hacer el trabajo presencial es algo que sí se ha modificado y que se modificó desde el 2019, 2020 para acá por la pandemia. Entonces, no trabajamos aparentemente de sol a sol, porque no salimos a la calle, pero sí hay muchísimas personas que trabajan enfrente de una computadora de las 7 de la mañana a las 11 de la noche. Las conozco y Claro, son verdaderamente explotadas por las empresas en las que trabajan y trabajan más de horas extras, ¿no? Entonces, no están afuera trabajando de sol a sol, pero están en, no sé, están en un lugar peor, que es estar enfrente de una computadora con toda la radiactividad que esto implica, muchísimas horas, ¿no? Y entonces acaban teniendo problemas de ojos, y el cansancio es extremo, el desgaste es extremo. Entonces, yo creo que aquí valdría la pena, Erika, no sé tú qué opines, pero tú sobre todo que trabajas, el dinero y la economía, ¿de qué manera se pueden ir haciendo labores o trabajos más creativos, cambiando la relación con el dinero, en donde puedas generar un buen ingreso sin tener que trabajar tantas horas? claro. Mira, Marian, es cierto esta frase que tienes y sin embargo, que comentamos ahorita, y sin embargo creo que sí ha sido una frase que ha sido exportada precisamente a este tipo de trabajo actual, ¿no? De trabajo de sol a Mm, sol, pero sin que les dé el sol, literal, ajá, ¿no? ¿Por qué? Porque exacto. están pegados en y sin que les dé el sol. Y es una frase que tenemos, que está arraigada, ajá, en estas generaciones, pero sin estar en el sol y sin el esfuerzo que implicaba. Es otro tipo de esfuerzo. Mira, María, yo creo que esta parte de generar dinero y de mejorar la relación con el dinero, yo creo que la primera es como empezar a romper esos paradigmas de que tienes que estudiar para que te vaya bien, que es uno de los grandes paradigmas Mm, que nos ha regido. O sea, venimos de una generación, sí, de mucho esfuerzo y que entonces te dijeron, si tú estudias, te va a ir mejor. Y entonces de repente sales allá afuera y te das cuenta que hay taxistas con un título porque no encontraron trabajo, ¿no? Por ejemplo. sí, Y una de las cosas que yo creo es que también dentro de este proceso educativo, y a lo mejor ahí es meternos a otro tema porque este tema da para mucho, pero es que una de las cosas que se nos ha como domesticado y se nos ha educado aparentemente es en no usar la imaginación y la creatividad. Ajá. ujú, Entonces, estudias para encontrar un trabajo bien pagado,
¿no? Y cambias el tiempo, que es lo más valioso y es el único recurso no renovable, por dinero. Ujú. Y entonces eso te permite estar trabajando, generar dinero, pero no te permite desarrollar la facultad más importante que tenemos o una de las facultades más importantes que tenemos los seres humanos, que es la imaginación. Y realmente, si estudiamos la vida de grandes personas, de grandes millonarios, ellos hacen negocio utilizando la imaginación. Y es algo que hemos dejado de utilizar, María. Ajá, es algo que les impedimos a los niños que utilicen la imaginación. Entonces, obviamente que nos acoplamos a un sistema de trabaja por un intercambio de dinero. Pero ¿qué pasaría si nosotros salimos y decimos y empezamos a observar las necesidades que tiene nuestra sociedad, ¿no? Y cómo desde mis talentos, primero saber cuáles son mis talentos, cuáles son mis habilidades, ¿no? ¿Cuáles son esos dones que Dios me ha dado para ponerlos al servicio de la humanidad y resolver un problema? Y Híjoles, entonces, que cuando tú resuelves, hay un intercambio, ¿no? Del dinero. Y sé que, bueno, no sé por qué te rías, pero la verdad es ahorita que te digo, este es tema, que ah, es que estás ¿no? tocando varios puntos así que están, que engloban otros, ¿no? Como no es nada más mi relación con el dinero, sino que Claro. engloban otras cosas que son muy importantes. Y de alguna manera tienes razón por esto. Los sistemas educativos están en crisis. Porque los sistemas educativos tradicionales, así como los conocemos, son sistemas educativos que están siendo creados para fomentar la productividad. Y la uniformación, es como hacer soldaditos de productividad. A mí me gusta muchísimo esta película de Charles Chaplin de Tiempos Modernos, ¿no? Es una película que ya muda, bien vieja, pero maravillosa, en donde podemos ver cómo él mismo está burlándose y está haciendo toda una mofa de la productividad, en donde el ser humano no es tratado como ser humano, en la pérdida completa de la dignidad y de la esencia humana. Y los sistemas educacionales, y perdón por todas las personas que están en sistemas o que participan o que tienen escuelas, pero los sistemas educacionales están puestos para fomentar soldaditos de productividad y son pocas las personas que ponen escuelas o que están involucradas en la educación para fomentar lo mejor de los seres humanos. Son pocas. Entonces, en esta educación y en este sistema educativo, no quieres que los niños encuentren su misión y su propósito de vida, porque si lo encuentran, no caben dentro de los sistemas de productividad. Entonces, por eso me reí, porque cuando una persona sale de la escuela, que vamos a decir, una persona que es ingeniero, estudia ingeniería, puede tener ciertas habilidades de ingeniero, pero sobre todo estudia ingeniería porque el papá era ingeniero y el abuelo era ingeniero y en la familia hay muchos ingenieros y pues, y a lo mejor tiene otras habilidades inexploradas, pero estudia lo que la familia dice y entonces sale con un compromiso no de voy a ver cómo contribuir, no cómo voy a crecer, no cómo puedo evolucionarme y evolucionar a los demás, sino sale con el propósito de encontrar un trabajo, ojalá que sea con un buen sueldo, como dijiste hace rato, pero generalmente es con un sueldo medianón, de medianón abajo, ¿no? Entonces, también los sistemas de productividad están anquilosados y eso ya lo sabemos, estamos en todo, por eso hay toda una crisis económica en el mundo actualmente también. Entonces, estamos en un momento de la humanidad bien interesante en donde el dinero también está teniendo un cambio y una transformación, porque este medio de intercambio, como es el dinero que antes era en moneditas y luego de moneditas pasó a billetitos y luego de billetitos ahora es virtual, te hago transferencias, ya ni siquiera lo vemos, ¿no? Ya existe en una nube el dinero, bueno, pues existe en una nube el dinero, pero nos siguen tomando nuestro tiempo.
aunque el dinero exista en una nube, sigue tomando nuestro tiempo. Y lo que es muy, muy valioso que has dicho es el dinero, el tiempo es lo más valioso que tenemos. Y es lo más, y por nuestro tiempo, es por lo que el intercambio, la moneda de intercambio es la que puede estar tan devaluada, ¿no? Ya sea que sea virtual o que sea por Bitcoin o porque por como me la pongas aquí, pero el mismo Claro, dinero, este medio de intercambio es el que ha ido cambiando muchísimo. Em, entonces, son como varias cosas las que amarran nuestra relación con el dinero, ¿verdad? muchas, muchas, Son muchas. muchas. Sí, muchas. Ahorita que te escuchaba, Marian, pensé en el libro de El elemento de Ken Robinson. Es un libro maravilloso donde deshace el sistema educativo mundial. Ajá. Ujú, Y él es el que dice, si todas las personas, todos los niños, todos los seres humanos encontráramos nuestro elemento, él así le llama, lo que Mihaly Csikszentmihalyi le llama estar en momentos de flow, ajá, Ken Robinson le llama como encuentra tu elemento, y todos estuviéramos en ese canal de decir, me pongo al servicio de la humanidad, ¿sí? Otro mundo sería. Sin embargo, el sistema educativo está creado para generar robots, como tú lo dices. Y entonces es un acto de rebeldía, ¿no? Hacer lo que te apasiona, ¿no? exacto. Encontrar tu talento y ponerlo al servicio de los demás. Eso, por ejemplo. La otra, hay una idea o hay muchas ideas alrededor del dinero, Marian, que creo que ya están siendo, que están siendo trasladadas a nuestra generación, pero que ni siquiera ya tienen vigor, como esta que decíamos de trabajar de sol a sol, ¿no? O sea, ya es una idea que tenemos como enquistada o como en nuestro chip, ya está ahí anclada de trabaja de sol a sol para generar dinero y así hay muchas, ¿no? Por ejemplo, eh, el dinero hace malo a las personas. Si el dinero no hace malo a nadie, el dinero es neutro, Es sucio, es sucio, cuando el dinero es el dinero es sucio. sucio. O sea, perdóname, pero si tienes una situación de salud, si tienes una situación de alimentación, dime con qué vas a ir a intercambiar. Al mercado no puedes ir con, oye, soy buena persona, dame un kilo de jitomates y te doy un kilo de amor. No, o sea, hay una moneda de intercambio, ¿no? Entonces, quitarnos como esta parte de que el dinero es sucio, no. El lugar que ocupa el dinero, nadie ni nada lo ocupa. Ha cambiado de forma. Ajá. De empezar en la sal, ahora ya tenemos dinero virtual, ¿no? Entonces, se ha ido transformando, pero eso de que el dinero hace mal a las personas, de que el dinero es sucio, es no reconocer el valor que tiene el dinero y entonces yo como persona me estoy haciendo que el dinero tenga poder sobre mí, negativo, pero estoy dejando que tenga dinero, el dinero tenga poder sobre mí y no lo estoy ocupando para el fin que fue creado el dinero, que es ser una herramienta. El dinero está al servicio del intercambio que yo necesito para funcionar en esta sociedad, ¿no? Y es ponerle una connotación, pues muy, muy triste, ¿no? De que el dinero hace mal a las personas. No, el dinero no lo hace malo. El dinero es neutro y el dinero solamente exacerba lo que ya traías. Y ya venías así de casa. Porque no paraste a ser consciente de lo que tú traías y de lo que el dinero va a maximizar. ¿Por qué? Porque también cuántas personas hay que tienen mucho dinero y que hacen buenas obras sociales, Sí, claro. Eh, independientemente de lo que ella traes.
Claro, pero estas son las creencias, ¿no? Ujú, Las creencias de las que hablábamos al principio, estas creencias que nos limitan a tener una relación libre con un elemento de intercambio que ahora es el dinero. El dinero no tiene tanto tiempo. Es que cuando pensamos el dinero, pensamos a veces que la humanidad se ha regido por el dinero y no. Lo que sí es importante, y que vale la pena rescatar es que los medios de intercambio, siempre han existido en la historia de la humanidad. Y estos medios de intercambio han tenido sus modificaciones según la época histórica y también según el país y la cultura que lo rige, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos que para China su medio de intercambio pues era la seda y la seda era muy ujú, valiosa y por muchísimos años fue el algodón. Y en este lado, mientras en Asia era el algodón, y eso enriqueció muchísimo y dio toda una cultura, además, a Asia y también a Europa, de este lado del continente teníamos otro medio de intercambio que era el cacao, el amaranto, pero sobre todo el cacao, ¿no? Era el medio ujú, de intercambio en nuestra cultura no era el oro, a pesar de ser ricos en oro, no era el oro, era el cacao y las plumas. Las plumas eran altamente, valiosas, eran muy, muy apreciadas, ¿no? Si te daban algo de intercambio como plumas de quetzal o plumas de algún ave ujú, así muy ujú, exótica, era así como, guau, te estaba pagando muchísimo dinero, ¿no? Aparentemente dinero. Pero las personas atesoraban el cacao, atesoraban las plumas de las aves más exóticas y el oro lo utilizaban para ornamento, para orfebrería de cosas de belleza. Incluso había suelas en las sandalias que se hacían de un metal súper delgadito de oro, muy, muy delgadito, ¿no? Pero no tenía la misma connotación hasta que llegaron los españoles. Los españoles cuando llegaron a México y vieron tanto oro, que vienen de una cultura en donde ya se había transformado el intercambio en Europa, porque el dinero pues empieza por ahí de la Edad Media más o menos, ¿no? Entonces, cuando tenemos esta connotación en Europa de que el oro ahora es el medio de intercambio y llegan a México en donde no se veía el oro como el medio de intercambio, pues extrañan muchísimo de que los españoles quisieran tanto oro, decían: "Ay, ¿ustedes quieren oro? Bueno, pues ahí va el oro". A nosotros para nosotros el oro no es importante. Lo que es muy interesante en esta época histórica es que, por primera vez tenemos un medio de intercambio que es el mismo en todo el planeta, y se llama dinero. así es, así es. Y entonces, pues, ¿qué es el dinero? No es otra cosa más que un elemento de intercambio por un servicio que yo ofrezco y nada más, y es producto de mi trabajo, del servicio que yo ofrezco, ¿no? Ujú. Pero, pues, a veces, ni siquiera lo vemos así, como el intercambio del servicio, de lo que yo le estoy dando a la sociedad. Entre más valor aporte a la sociedad, pues, más dinero voy a recibir. Y entonces, de Ujú. repente pen Oye, ay, no, perdón. adelante. Ujú. No, me quedé pensando en todas estas, bueno, dentro de las personas que tú acompañas en este proceso también de darle orden y observar también su relación con el dinero. ¿Qué pasa cuando damos este dinero desde el miedo, Uf. desde la culpa o desde la obligación? ¿O qué es lo que ves que más pasa cuando... Justamente, Anita, ahorita pensaba en la parte de las mujeres y una de las cosas que hay dentro de las mujeres es la parte de la culpa, de esta sensación de ahora por dinero, por trabajo, estoy abandonando mis papeles fundamentales como madre, como esposa en la casa y está habiendo un conflicto interno muy fuerte en donde trabajan con miedo, se van de la casa con miedo, dejan a los niños con miedo y reciben el dinero con miedo. Entonces, yo creo que, y seguramente ustedes me desmentirán, pero yo creo que hay dos grandes energías en el mundo, ¿no? Por el que nos movemos. Una es el miedo y la otra es el amor, ¿no? Entonces, esta parte del miedo con el dinero, sí veo que hay un miedo en recibir el dinero y también en dejarlo ir. Incluso
hay personas que tienen cuentas bancarias con bastantes millones, pero que no los quieren mover del banco por miedo a perderlo, ¿no? Entonces, te hace estar como, esto es mío, y como si el dinero te diera el poder de lo que eres, cuando pues realmente el que está teniendo el poder sobre ti está siendo el dinero, no tú sobre el dinero, ¿no? Y hay un miedo de dejar de soltar, hay un miedo a la pobreza impresionante, aunque tengas la cuenta en el banco. Hay gente que se levanta a trabajar y creo que eso es algo que está como muy arraigado, que se levanta a trabajar por miedo a quedarse pobres. El miedo a la pobreza es un miedo que ha estado o que está invadiendo porque aunque tengas, lo aprietas, lo quieres tener aquí. Y el miedo a la pobreza es algo por el que la gente se está moviendo que a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces, Y sí, ¿cómo acompañas a alguien cuando notas que está atrapado en ese miedo? es todo un proceso, Ana. Primero, yo creo que una de las cosas es escuchar, entender, entender desde dónde se están moviendo y empezarles a abrir el panorama de decir, cuando nosotros nos movemos por miedo es negar la prosperidad y la abundancia que hay en nosotros mismos. O sea, si tú te afianzas con el miedo, estás negando la otra parte. Entonces, como abrir esta posibilidad de decir, tienes dos opciones, y la verdad es que lo hago mucho con mis clientes a veces, es que siempre piensan, es que ¿y si no puedo más adelante? Bueno, ¿y por qué no piensas en que sí vas a poder, en que cuando trabajas con fe, haces las cosas con amor, haces las cosas, tomas la decisión desde un lugar de seguridad, de amor, de confianza, de fe, que todo lo que tú estás, lo que está añorando tu corazón ya está dado por derecho divino? Ajá. ¿Por qué no piensas desde ese lugar? ¿No? Normalmente siempre me traen el panorama negativo. Entonces, una de las cosas que yo hago es como acompañarlos a decir, está ese lado de la película, pero también está este otro, de cuando tú tomas una decisión con una intención clara, y yo hablo mucho del poder de la intención. O sea, cuando tú estás contratando algo que te va a permitir, un fideicomiso educativo que te va a permitir pagar la universidad por anticipado de tu hijo, eso te está trayendo tranquilidad. Y la intención es proteger a tu hijo, garantizar sus estudios. Entonces, hay dos panoramas desde donde lo puedes ver. Y les hago mucha conciencia en este sentido de, o tomas la decisión desde el miedo o la tomas desde la fe, que todo ya está dado, ¿no? Y creo que pues es un trabajo también personal para mí, es un trabajo interno, porque cada vez que toco a una persona desde este lugar, algo me toca emocionalmente. Entonces es estar como muy consciente de hacer un acompañamiento muy respetuoso, ajá, muy amoroso, de decir, puedes tener una mejor relación con tus decisiones financieras, ¿sí? Recuerdo mucho en un curso que una persona me decía, es que me estoy dando cuenta que yo me gasto 6,000 pesos al mes comprándole chucherías a mis hijos, ajá, pensando en que es un acto de amor, y me estoy dando cuenta que está siendo una compensación, ajá, de que no le estoy dando tiempo, pero llega y me pide un dulce y se lo doy pensando en que lo estoy alimentando bien. Y hoy tengo la conciencia de que no está siendo por eso, está siendo porque hay un sentimiento de culpa para mí. Entonces, ¿cómo con esta mamá yo soy amorosa, ¿no? De decir, qué bueno que ya te estás dando cuenta desde dónde estás tomando tus decisiones. Ajá. Y ahora, ¿qué vas a hacer para virar esto? ¿Cómo tú te haces responsable, ajá, ante lo que tú estás haciendo sin sentirte culpable? Y ahora, ¿cómo lo cambiamos? Y es ayudarles a acompañarlas a tomar una decisión desde otro lugar. Algunas veces me funciona, algunas otras veces no me funciona y me dicen, decido quedarme así. Está perfecto, ¿no? ¿Por qué?
porque yo también soy un vehículo solamente para mostrar algo, pero si la otra persona no lo quiere ver, yo tengo que ser lo suficientemente respetuosa en que en ese lugar ella está bien y ella se quiere quedar, ¿no? Pero el miedo, sí observo que muchas decisiones se observan por un miedo a la pobreza, Ujú. específicamente, el miedo a la pobreza. Oye, Erika, a mí me gustaría, si nos da tiempo, por supuesto, pero sí me gustaría muchísimo tocar estos puntos que me parece que son cruciales, porque hablabas de que has tenido pacientes o personas que asesoras que son parejas, ¿no? Entonces, el dinero en la relación de pareja es un tema crucial, sí me parece como así bien delicado. Y tenemos, por ejemplo, parejas en donde hay mujeres que se casan y dejan de trabajar y dicen: "Mi marido me tiene que mantener porque yo ya estoy aquí como a cargo de la casa y de los hijos". Y entonces el dinero se vuelve por parte del hombre en un medio de control en la relación de pareja y con la mujer. Y luego, si la relación no funciona, muchas mujeres tienen mucho miedo de separarse porque no tienen un sustento económico en sus vidas, porque ya dejaron de trabajar, ya no saben ni por dónde empezar, ya no saben qué hacer. Entonces, esto, por ejemplo, me parece muy importante, no sé tú cómo lo trabajas con las personas que tienes. Por una parte, son las mujeres que no se atreven a tomar decisiones porque dejan de trabajar y entonces ya no tienen la autonomía ni son suficientemente económicamente suficientes para poder decir: "Me voy a separar, esto ya no funciona". La otra es, cómo organizan las finanzas, cómo se organizan las finanzas dentro de una pareja, como cuál crees tú que sería la manera equilibrada. Porque también, ahí te va, hay parejas en donde todos los gastos se dividen a la mitad, salvo que la que cuida a los hijos es ella, la que limpia la casa es ella. La que está a cargo de la mayor parte de las cosas en el hogar es ella. Y ellos no, ellos llegan, prenden la tele, se ponen con sus videojuegos o se toman su cerveza mientras ven el fútbol, mientras la mujer que llegó de trabajar les separa, les sirve la cena, les no sé qué, ya nada más falta que les laven los pies, ¿no? Así, y los hombres se dejan apapachar y cuando ella pide algo para ella no tiene derecho a pedirlo. Entonces, ¿cómo organizas cómo trabajas esto? Es como todo un equilibrio, no solamente en la distribución de las finanzas, sino en la distribución de las actividades cotidianas, se tengan o no se tengan hijos. Ay, Marian, pues es un tema bien profundo, bien escabroso, pero yo he visto de todo en las parejas. O sea, yo te puedo Ujú, decir que tengo parejas que generan juntos, que trabajan y que ambos se hacen responsables de la casa en todos los sentidos y se distribuyen los gastos, se junta el dinero de los dos y se distribuye el gasto en partes iguales, pero se deja un porcentaje para tomar la decisión de manera libre, tanto para ella como para él, ¿no? Y he visto que con algunas parejas funciona perfectamente bien, ¿no? He visto otras o he acompañado a otras personas donde la mujer gana más que el hombre, ajá, que mm, ya se está empezando a ver mucho esta parte y está siendo un conflicto realmente cultural y un choque para los hombres, ajá. Hay quien lo sabe manejar muy bien, ajá, con respecto a los hombres y que no tienen problema con alinearse e involucrarse más en las actividades de la casa, ¿sí? Y funcionan bien, ¿sabes? Funcionan muy bien. Pero está el otro lado de los hombres donde ganan menos que las mujeres y aún las mujeres teniendo, ahora sí como decimos, la parte económica por la sartén por el mango, no toman la decisión de irse y son mujeres maltratadas con dinero. Ajá. Y mm, eso es preocupante, ¿sabes? ujú, Y hay otra parte en donde la mujer gana menos, el hombre gana más y los gastos o la distribución es equitativa, es de acuerdo a lo que cada uno gana. O hay algunos casos donde la mujer se encarga del estilo de vida
y el hombre se encarga de mantener todas las necesidades y cubrir las necesidades básicas. Entonces, como te puedes dar cuenta, no hay una manera como uniforme porque hay a parejas que han llegado a acuerdos muy buenos donde se distribuye equitativamente o se distribuye de manera proporcional. Pero hablando de esta parte de las mujeres, donde aún teniendo el dinero, no son libres de decidir sobre su propio dinero, es un tema que cuando yo lo veo, me preocupa demasiado, porque entonces no está siendo una cuestión de dinero, está siendo una Exacto, cuestión personal, ¿sabes? claro, Está siendo de una cuestión codependencia, de exactamente, de codependencia. codependencia, de falta Ya de hablamos de amor, otras ajá. cosas. Empezamos a hablar de otras cosas. O sea, yo te puedo decir que ha habido mujeres que tú las ves preciosas en la calle, exitosas profesionalmente, que ganan súper bien, pero no son libres de decidir sobre un peso, ajá, del dinero que ellas mismas están produciendo. Entonces, Mm, el problema no es el dinero, ajá. El problema es la relación que estás teniendo contigo misma, ¿no? Y ujú, lo mismo pasa con los hombres. Lo mismo pasa con los hombres. La diferencia es que la diferencia es que creo que estamos más acostumbrados a ver este tipo de cosas en las mujeres, culturalmente y por historia, que verlas en los hombres. ¿Cuál Pero tipo creo que de está habiendo cosas? hombres sumamente, ¿Cuál tipo de cosas, perdón, Erika? ¿Cuál tipo de cosas es lo que estamos más acostumbrados a ver? ¿A qué te refieres a cuando que las dices mujeres es no tomen a que no tomen las la decisiones financieras de decisión? manera personal? Ujú, Claro, la claro. decisión, ¿sí? Sí, 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 Ajá, a verlas en los hombres. claro. Ajá, Se esa lo es la se le diferencia. le siguen entregando el poder al o sea, siguen contribuyendo a todo un patriarcado, ¿no? En donde, aunque yo gane más que tú, el que toma la decisión eres tú. Sí, muy Exactamente. bien. Y te Y rindo fíjate cuentas a ti. y te rindo cuentas a ti, claro. Mm, Fíjate que esto de las mujeres que pueden llegar a ganar más dinero que los hombres, y en donde los hombres, se hacen cargo de los hijos y de la casa y todo, en mayor parte, es algo que yo he visto muchísimo en Europa y en Estados Unidos. Aquí todavía no lo veo. Pero en Europa y en Estados Unidos es algo que se da mucho ya y que está, totalmente aceptado, ¿no? La paternidad compartida de una manera muy ajá. equilibrada. Entonces, ojalá que nosotros en nuestra cultura ya vayamos avanzando hacia allá también. Yo creo que se está dando, a mí lo que me preocupa es la parte de cómo lo estamos viendo dentro del grupo de los mismos hombres, ¿no? Y entramos a un tema de machismo muy fuerte, donde en lo personal sí lo estoy viendo, tanto en mis parejas, en el consultorio, como en las asesorías, donde la mujer gana, el hombre ya comparte más actividades en la casa, pero el problema y lo que me preocupa es que yo puedo tener la conciencia de decir, bueno, pues colaboro de manera integral sin importar sin una cuestión de rol por género, que está muy arraigado aquí, pero lo que me preocupa es lo que está pasando allá afuera en sus contextos de amigo, en sus redes sociales con los hombres particularmente. Entonces, hay mucho trabajo que hacer también ahí con los hombres para llegar a una relación más equilibrada, más sana, ¿no? Porque pues Ujú, no está mal, está padrísimo, ¿no? Pero creo que la manera en cómo nos relacionemos es sumamente importante. ujú. Ay, qué hermoso, qué valioso, la verdad, todo lo que nos compartiste, Erika. Para ir cerrando este episodio, no quisiera cerrar sin que nos digas también cómo la gente te puede contactar o cómo pueden aprender más sobre esto. Pues, muchas gracias, Anita. Mira, pues me pueden encontrar en mi podcast, Entre Dichos y Pesos. Ahí manejamos precisamente varios temas, tocamos varios temas o toco varios temas acerca del dinero y de estos paradigmas que como cultura mexicana han estado arraigados. En mis redes sociales, a través de Facebook, Instagram, como me encuentran como Eric Sandoval, Psicofinanzas, y a través ¿qué más? De TikTok, también estoy en TikTok, y en LinkedIn como Erika Sandoval, Psicología Financiera. Entonces, y pues a través de mis redes personales.
Ujú. Ay, muchas gracias. Me encanta, la verdad, siento que todo lo que nos has compartido está tan alineado con lo que venimos Ujú. hablando en este podcast. Me encantó cómo empezaste hablando de, a ver, el dinero y la pertenencia, y esos dos cosas están en el primer chakra, que lo hablamos desde el episodio del chakra Ey. 1. Y así que en realidad, como, y lo importante, y como siempre hablamos que la espiritualidad está aterrizada en la vida cotidiana, la espiritualidad no está separada de la fuerza del dinero Ey. también, y es muy, muy hermoso ver una persona tan dedicada al trabajo personal y al trabajo con el Ujú. dinero, con las finanzas. Anita, fíjate que ahorita que te escuchaba, me quedé que dijiste esta parte de la espiritualidad que está en nuestra vida cotidiana y no sé qué opine Marian, pero hay una definición del dinero que a mí en lo personal me ha hecho mucho sentido y que es, el dinero es la manifestación física de Dios en la tierra, ¿no? La manifestación física de Dios en la tierra. Y a mí en lo personal, cuando escuché esta definición del dinero, me dio como mucha paz. O sea, saber que, que el dinero no nada más es físico, es una energía pues espiritual que viene de Dios. ¿Y por qué lo tenemos que ver desde el otro lado, no? O sea, eso a mí me dio como, me ayudó como a mejorar y a decir, claro, hay otra cara de la moneda desde donde podemos empezar a hablar del dinero. No sé qué opine Marian. Yo diría que no es la manifestación, sino una de las manifestaciones, porque Una sí de las creo que Dios manifestaciones. se Sí. manifiesta de muchas maneras en la tierra y una de ellas es el intercambio. Y el intercambio en esta época histórica es el dinero. Entonces, sí, yo coincido, la energía se manifiesta para el orden de todos nosotros y para nuestro propio equilibrio, para poder intercambiar bienes y dones y contribuciones a través de un medio de intercambio que nos permite estar en orden y en equilibrio, y en esta época es el dinero, pero es una de las manifestaciones de Dios en la tierra, porque creo que Dios tiene muchas manifestaciones en la tierra, no solo una, ¿no? Entonces, Ay, gracias. lo haría plural nada más, o sea, abarcaría un poquito más de la manifestación divina. Qué Ujú, hermoso. Qué hermoso, ujú. ¿no? Ay, gracias, muchas gracias, Eri, Muchas muchas gracias, gracias, Marian, Erika. muchas Sí, gracias. gracias por Gracias a este. Y gracias a ustedes. todos los... Ujú. Ujú. Gracias. Muchas gracias por este momento, por este tiempo, por compartir, por compartirse. Gracias por abrir este espacio y pues gracias a todos los que nos escuchan. Esperamos que podamos aportar a su vida espiritual, emocional y física Exacto, de manera abundante, de manera ¿verdad? abundante. Así es. Sí, muchas Así es. gracias. Gracias, Así Erika. es. Gracias por tu generosidad de habernos brindado tu tiempo para contribuir a este Muchas gracias. podcast, que sirva a muchos corazones. Así es. Ujú. Así es, Un así es. abrazo. Un abrazo. Muchas gracias.